Huastepec es una comunidad de origen indígena perteneciente al municipio de Yautepec en el norte del estado de Morelos, rumbo hacia Veracruz, rumbo hacia el oriente, y puede presumir que tenía los grandes jardines de Moctezuma, estos jardines con gran variedad de flora y de fauna, y también puede presumir que tiene el primer convento dominico en toda la Nueva España, el antiguo exconvento de Santo Domingo de Guzmán. Y así como en tiempos de las civilizaciones antiguas mesoamericanas, antes de la llegada de los españoles a estas tierras, les encantaban estos terrenos del estado de Morelos, así también en tiempos coloniales les encantaron estos terrenos a los franciscanos dominicos para poner la ruta de los conventos que actualmente podemos disfrutar. Y es en este contexto de ver a Morelos estos terrenos como el gran patio vacacional por parte de los extranjeros de allá afuera, que el equipo Huastepec surge, porque lo traen de otro lado para establecerse en el gran terreno paradisiaco de Huastepec, en el municipio de Yautepec, Morelos. Y bueno, para hacernos un criterio aceptable hay que balancear negativo-positivo de esta situación de Morelos como patio trasero de los capitalinos y de otros extranjeros. Y bueno, tenemos esta parte negativa de que algunos, no digo que todos, tuvieron que quitar de en medio ciertos líderes ejidatarios, campesinos, ambientalistas, como Rubén Jaramillo y otros nombres que no voy a mencionar, de Aguatepec, por ejemplo, y de otros lugares. Pero en la parte positiva tenemos el establecimiento de verdaderos centros vacacionales, centros de recreación, donde bastantes morelenses tuvieron empleo, bastantes morelenses tuvieron la manera de desarrollarse, como esta propuesta del nuevo orden mundial en ese momento, del nuevo hombre, con una quincena segura, con prestaciones de ley, con seguro, con pensión, etc. Y bueno, en esta dualidad es donde surge el Centro Vacacional Huastepec, donde se establecieron no solamente hoteles, centros culturales, albercas, un estadio olímpico precioso, sino que la historia del fútbol morelense nos regaló algo muy bello ahí con la llegada del equipo Huastepec en 1979. Aterrizando en esta historia al respecto del Huastepec y del centro vacacional del IMSS en Huastepec, podemos decir que el Centro Vacacional Adolfo López Mateos IMSS Huastepec fue inaugurado en noviembre de 1964. 124 cabañas, 3 hoteles familiares, áreas de campamento, jardines abundantes remembrando los prehispánicos de Moctezuma, albercas olímpicas y demás, centros de convenciones, canchas de usos múltiples y de Fut 7, un estadio olímpico con medidas reglamentarias de la FIFA espectacular y un clima envidiable. En más de 57 años de vida ha recibido a más de 70 millones de personas hospedadas, todo bajo la tutela del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente y desde 2017, en 20 hectáreas de ese terreno se encuentra el Six Flags Hurricane Harbor Huastepec, empresa que arrendó el espacio que ocupaba el Parque Acuático Huastepec, que quebró en 2011. El IMSS tenía 2 equipos entonces, el Atlante y el Club Halcones Huastepec. Huastepec fue fundado en 1979 en tercera división y desapareció en solo 5 años, pero ya en primera división. Y vaya que fueron 5 años muy apasionantes. Como dije, empezaron en tercera división y en su primer torneo llegaron a la final derrotando a las Águilas de la UPAEP, logrando ascender a la segunda categoría del fútbol nacional. Solo por mencionarlo, viene a mi memoria la famosísima porra de la UPAEP, que es el alerombo, 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 etcétera, etcétera. Un saludo para mis cuates en la UPAEP. Ya en la segunda categoría, bastaron 2 temporadas para ascender a la primera división nacional, venciendo a las Coras de Tepic en la final de vuelta que se jugó en la cancha del Estadio Olímpico del Centro Vacacional. Solo el Agustín Coruco Díaz de Zacatepec, el Isidro Gil Tapia de Cuautla y el PAO de Huastepec
pueden presumir al menos un ascenso deportivo a la primera división en Morelos. Así de fácil el nivel de éxito de los Halcones de Huastepec, yendo de tercera división a la primera división en tan solo 3 años de existencia. El presidente nacional del IMSS era Farel Cubillas y él aprobaba los presupuestos. Aunque Atlante y Huastepec eran equipos del mismo dueño, sus directivas eran diferentes. Con el cambio de presidente de la República cambiaba también el gabinete del IMSS y quién lo presidía. Así, el presidente del Huastepec era Lino Díaz y después, en la última temporada 83-84, el abogado del jurídico del IMSS, Rocha Vandala, ambos trabajadores del IMSS. Toda la administración del Huastepec se realizaba en la Ciudad de México. Los directivos vivían en la Ciudad de México, los jugadores entrenaban en la Unidad Morelos de la Ciudad de México, donde también vivían. Solo en pretemporada solían vivir un tiempo con sus familias en las cabañas del centro vacacional de Huastepec, que era prácticamente una ciudad chiquita donde se desenvolvían los jugadores, es decir, la interacción con las personas del pueblo era prácticamente inexistente, caso contrario en Zacatepec y Cuautla, por ejemplo. Cuando había partidos de local, que eran los días sábado, se hospedaban en las cabañas del centro vacacional Huastepec desde el jueves y hacían interescuadras. El viernes entrenaban poco y llegaban a punto para el partido. El equipo nunca se fusionaba con la población, no hacía visorías de talento local, nunca fueron a dar autógrafos y su estancia ahí era porque el presidente del IMSS quería aprovechar las instalaciones del centro vacacional Huastepec para probar a los juveniles del Atlante, que eran de la Ciudad de México también, que a fin de cuentas fueron los que llevaron al equipo de tercera hasta la primera división, junto con otros jugadores veteranos y talento local mexicano que hicieron la diferencia y nutrieron con experiencia al cuadro de Huastepec. Algunos jugadores emblema del equipo fueron Manuel Asensi, seleccionado nacional español, también emblema del Barcelona y también de Elche. Ricardo Antonio Lavolpe, quien en el 84 saltó de la portería del Huastepec hacia las riendas como director técnico del propio equipo de los Halcones de Huastepec para establecer una escuela en México, el llamado Lavolpismo, que a mi parecer es la escuela que mejor ha hecho jugar a la selección mexicana de fútbol. Otro técnico de la selección mexicana, pero con menos fortuna, fue Víctor Manuel Bucetich, también jugador de los Halcones de Huastepec, y que en la Liga MX de la primera división, me refiero, no se cansa de ganar títulos y tiene el apodo de El Rey Midas, equipo que toca, equipo que gana algo. Mario Carrillo es otro jugador que ya siendo seleccionado llegó al Huastepec y que actualmente también sigue en la baraja de entrenadores de la Liga MX de la primera división y ha ostentado también como auxiliar en la selección mayor mexicana. Otro jugador emblema del Huastepec en su momento, el superdelantero, cañonero, fino rematador y definidor, el delantero Sergio Lira, quien también ya era seleccionado nacional mexicano. La asistencia promedio a los partidos en el pequeño estadio olímpico del centro vacacional de Huastepec, con capacidad para 9,000 personas, era alrededor de 4,000 y asistían personas principalmente de Cuautla y de la misma localidad de Huastepec o de Yautepec. Y bueno, podríamos pensar que el IMSS ya no tiene injerencia en el fútbol, pero basta con rascar un poco para hallarnos con datos sorpresas, como que el actual presidente de la Liga MX, la Primera División de México, es Miquel Arriola, exdirector general del IMSS, sí, a nivel nacional, y el jefe de todo el IMSS a nivel nacional me refiero. Así que, pues además de ser un excelente pelotari y campeón mundial del High Alive, Miquel Arriola salió del IMSS. Los números de los Halcones de Huastepec no son nada despreciables, su grado de efectividad es altísimo y me atrevo a decir que es el equipo más efectivo que ha existido en el estado de Morelos, porque han conseguido los ascensos y resultados positivos así de rápido. Acompáñenme a ver estas tablas. Estos son los números del Huastepec en la segunda división y bueno, nada más para comentar que en la tercera división solamente estuvo en la 79-80, que es solamente una temporada la de su fundación,
y en la 80-81 en segunda división pues quedó entre los primeros 10 lugares, no fue la gran maravilla, pero en la 81-82 de plano fue un equipo súper poderoso con 23 partidos ganados, con una diferencia de goles a favor de más 42, dándole el segundo lugar de la competencia. Una cosa increíble la del Huastepec. En la 80-81 entró a la liguilla de grupos por el título, jugó 6 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió solamente 1. No avanzó más allá del grupo de la liguilla y en la siguiente temporada, que es la 81-82, pues sí entró a la liguilla de grupos por el título, jugó 6 partidos, ganó 3, empató 3 y no perdió ningún partido. Avanzó a la final, que ganó contra las Coras de Tepic 3-1, ganó 1-0 allá en Tepic y ganó 2-1 en el Estadio Olímpico del Centro Vacacional del IMSS en Huastepec. Eso le valió el ascenso a la Primera División Nacional. Esta es la gráfica de rendimiento del Huastepec en la segunda división. Jugó 92 partidos y si tú lo ibas a ver jugar tenías la posibilidad de verlo ganar 8 de cada 10 partidos prácticamente, porque ganaba el 42%, empataba el 33% y perdía el 25% de sus partidos. Y esta es la tabla de rendimiento del Huastepec en la primera división. Solamente son 2 torneos, 82-83, 83-84, y vemos que ya no es el Huastepec tan poderoso que era en la segunda división. Ya tiene diferencia de goles negativa y su posición en la tabla es de media tabla hacia abajo. Número 16 y número 15 respectivamente en los 2 torneos que participó. Y finalmente, al final de la temporada 83-84, el Instituto Mexicano del Seguro Social vendió al Huastepec a empresarios poblanos para convertirse en el equipo Ángeles de Puebla, donde luego de 4 temporadas fue vendido nuevamente para convertirse en el actual Santos Laguna de Torreón, Coahuila, sin dejar esta línea de cuidados y de visorías y de financiamiento que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre esa franquicia. Y esta es la gráfica de porcentaje de ganados, empatados, perdidos del Huastepec. En primera división solamente estuvo 76 partidos y teníamos posibilidad de verlo 50-50, 50 no perder y 50 sí perder prácticamente, porque tenemos 32% ganados, 22% empatados y 46% perdidos. Y eso fue el Huastepec en números en su corta vida exitosa e histórica para el fútbol morelense. Y bueno, pamboleros morelenses, es así que el Huastepec forma parte de una de las 60 franquicias que han existido en la primera división del balompié mexicano. Ahí lo vemos en esta gráfica junto a nuestros históricos Zacatepec y Cuautla y a nuestros bien queridos e inolvidables Colibríes de Morelos. En la memoria morelense queda aquel recuerdo de ese inolvidable equipo exitoso que nació en nuestras tierras en 1979 gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las espectaculares instalaciones del Centro Vacacional Huastepec. Cual halcón cruzó feroz desde el infierno de la tercera división hasta la primera división nacional mexicana en tan solo 5 años, presumiendo en su banquillo a entrenadores de categoría como Carlos Charro Lara, Edelmiro Picao Arnauda y los albores del lavolpismo, heredando con este último al fútbol azteca una buena escuela táctica que se fogueó dirigiendo a jóvenes atlantistas y aprendiendo de históricos internacionales, enfundados en los colores albiverdes de nuestros halcones sobre la grama histórica del Estadio Olímpico del Centro Vacacional Huastepec. Hoy día los recuerdos quedan, pero nuestra noble afición sigue aquí, ávida de llenar estadios y apoyar un buen equipo que nos represente bien, jugando bien al fútbol y reclutando a nuestros jóvenes futbolistas locales, cuyo talento nato es indiscutible, una mina de oro no explotada aún. Me atrevería a decir, una mina más valiosa y con más potencial que la del Pachuca. Eso es todo por ahora. Dale like, suscríbete, activa la campanita, déjame un comentario o mándame un correo si quieres hablar de los halcones de Huastepec. Y respecto a los equipos que han intentado rescatar la historia de los halcones de Huastepec, les deseo
toda la mejor suerte. Los pamboleros morelenses, de verdad queremos verlos triunfar y un abrazo para todos. Cuídense mucho. 12 o'clock midnight. Ah, entonces por eso te pusiste la playera de Santos. Sí, ¿no? Porque es la misma franquicia, el Huastepec la subió a la primera división y son los mismos colores, verde, blanco, pero en lugar de estar verticales como el Huastepec, pues son horizontales. Es lo mismo. Oye, ¿y si mejor te pones todas las Chivas, pero la verde, así bien mexicanote? Pero las Chivas, ¿qué tendrían que ver con el Huastepec? ¿Qué rayos? O una de la América, nomás para ver cómo se te ve.